El sol de la tarde bañaba las calles de piedra de Praga, proyectando largas sombras entre los edificios históricos que se alzaban majestuosamente contra el cielo azul cobalto. Clint Eastwood, de 93 años pero todavía tan imponente como siempre, caminó lentamente por el improvisado set de filmación en Old Town Square. El zumbido del equipo de producción y el ruido metálico del equipo crearon una sinfonía familiar para el veterano actor y director. Clint se acomodó el sombrero de vaquero que llevaba, recordando sus días como el hombre sin nombre, ahora parte de su nuevo personaje en un thriller internacional. «Cortar», gritó el director, su voz resonó por toda la plaza. «Tomemos un descanso de 30 minutos, muchachos». Clint asintió, agradecido por el resto. Sus ojos, todavía agudos como siempre, recorrieron el pintoresco paisaje que lo rodeaba. Al fondo se alzan las torres góticas de la iglesia de Nuestra Señora frente al TYN, creando un contraste surrealista con los cables, las cámaras y los focos repartidos por la plaza. Turistas y lugareños se agolpaban alrededor del set, ansiosos por vislumbrar a la leyenda de Hollywood en acción. Si estás disfrutando de este viaje por Europa con Clint Eastwood, sigue adelante. Tu perspectiva sobre esta historia única es importante para nosotros y esperamos que cada detalle te cautive tanto como a nosotros al escribirlo. Mientras caminaba hacia una zona más tranquila, algo llamó la atención de Clint. Un hombre sentado en el suelo, apoyado contra un antiguo muro de piedra. Tenía los ojos cubiertos por gafas de sol y a su lado había un pequeño cuenco con algunas monedas. El ciego murmuró suavemente en checo, con las manos extendidas en una súplica silenciosa. Clint sintió una punzada en el corazón al recordar personajes que había interpretado en el pasado, hombres endurecidos por la vida pero aún capaces de sentir compasión. Mientras se acercaba, Clint notó que había otros dos hombres cerca. Sus miradas furtivas y su postura tensa hicieron sonar una alarma en su mente formada por años de interpretar personajes de justicieros. Los dos hombres hablaban en voz baja, lanzando miradas ocasionales al mendigo ciego. Clint aguzó el oído y captó fragmentos de una conversación en un inglés entrecortado. Demasiado fácil, ni siquiera se dará cuenta. El veterano actor sintió que se le tensaban los músculos, una reacción instintiva forjada por décadas de interpretar a héroes justicieros. Su mente evaluó rápidamente la situación, sopesando las opciones como lo haría en una escena de acción. Uno de los hombres se acercó al mendigo, fingiendo depositar una moneda en el cuenco. Con un movimiento rápido, casi imperceptible, agarró un puñado de monedas y se las guardó en el bolsillo. Clint sintió que una oleada de indignación le recorrió la espalda. Esta escena no está en el guión, murmuró para sí mismo, pero es hora de improvisar. Con pasos deliberados, Clint avanzó hacia el trío. Sus ojos, endurecidos por años de interpretar personajes inflexibles, se fijaron en los dos estafadores. El aire a su alrededor parecía cargarse de electricidad, como si la atmósfera misma reconociera que una leyenda estaba a punto de entrar en acción. Los dos hombres, absortos en su plan, no notaron el acercamiento de Clint. El mendigo ciego, sin embargo, giró levemente la cabeza, como si sintiera la presencia de alguien diferente que se acercaba. Clint se detuvo a unos metros de distancia, su sombra alargada cayó sobre el mendigo y sus exploradores. Se aclaró la garganta y el sonido áspero cortó el aire como el chasquido de un látigo. Los dos estafadores se congelaron y lentamente se volvieron hacia la figura legendaria que había aparecido como directamente de la pantalla de cine. El silencio que siguió fue denso como la niebla, envolviendo a Clint Eastwood y a los dos estafadores en una burbuja de tensión palpable. Los ojos del actor, agudos como el acero de un revólver occidental, atravesaron a los hombres con una intensidad que los hizo retroceder instintivamente. «Caballeros», resonó la voz de Clint, profunda y autoritaria, resonando en las paredes de piedra de la plaza, parece que se han desviado del camino de la decencia. Su acento americano contrastaba marcadamente con los suaves sonidos del checo que lo rodeaban. Los estafadores intercambiaron miradas nerviosas, reconociendo claramente al ícono de Hollywood que tenían ante ellos. El más alto de los dos, un hombre de pelo grasiento y barba incipiente, intentó sonreír conciliadoramente. «Señor Eastwood, qué honor. Somos grandes admiradores». Clint levantó una mano arrugada pero aún firme, silenciándolos. «Ahórrame los halagos. Vi lo que hiciste». Sus ojos se entrecerraron, recordando la mirada penetrante de Harry el sucio. «Ahora bien,
¿Vamos a hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil? El mendigo ciego, sintiendo el cambio en la atmósfera, inclinó la cabeza hacia la voz de Clint, con una expresión de confusión y esperanza mezclada en su rostro curtido. El segundo ladrón, más bajo y nervioso, empezó a sudar visiblemente. Le temblaban las manos mientras tartamudeaba. No sabemos de qué está hablando, señor. Solo estábamos. ¿Robar a un ciego?, añadió Clint, con la voz llena de disgusto. He interpretado a muchos villanos en mi carrera, pero ustedes dos harían que estos personajes parecieran santos. La multitud circundante, inicialmente atraída por la presencia de Clint en el set, ahora observó cómo se desarrollaba la escena, con murmullos de anticipación corriendo entre los espectadores. Algunos ya tenían sus celulares en la mano, listos para capturar el momento. Clint dio un paso adelante y su imponente figura pareció hacerse aún más grande. Última oportunidad, muchachos. Devuélvanme el dinero y váyanse de aquí antes de que decida mostrarles cómo terminaron mis películas en los años 70. El estafador más alto, al darse cuenta de que la situación estaba fuera de control, rápidamente metió la mano en su bolsillo y arrojó un puñado de monedas en el cuenco del mendigo. El sonido metálico resonó por toda la plaza, amplificado por el tenso silencio. ¿Eso es todo?, preguntó Clint, levantando una ceja. Su mirada era tan intensa que parecía capaz de extraer la verdad sin palabras. El hombre más bajo, visiblemente temblando ahora, también vació sus bolsillos y añadió más monedas al cuenco. «Eso es todo, lo juro», exclamó, con la voz quebrada por el miedo. Clint se inclinó, con los ojos al nivel de los ladrones. «Ahora, vas a salir de aquí y reconsiderar tus elecciones de vida. Y si sé que has vuelto a molestar a este hombre o a cualquier otra persona». Dejó que la amenaza flotara en el aire, más efectiva en su silencio que cualquier palabra podría ser. Los dos hombres asintieron frenéticamente, tropezándose el uno con el otro en su prisa por escapar. La multitud que los rodeaba se separó, algunos vitoreando, otros murmurando con admiración mientras los estafadores desaparecían en las calles de Praga. Clint se volvió hacia el mendigo ciego y su expresión se suavizó al instante. Se agachó, ignorando la protesta de sus envejecidas articulaciones, y tocó suavemente el hombro del hombre. «Ya está bien, amigo», dijo suavemente, su voz llena de una compasión que pocos asociarían con el tipo duro de la pantalla grande. El mendigo ciego miró a Clint, con una mezcla de gratitud y confusión escrita en sus arrugados rasgos. ¿Quién eres tú?, preguntó en checo, con la voz temblando de emoción. Clint, con la ayuda de un miembro del equipo que se acercó para traducir, respondió suavemente, «Solo alguien a quien no le gusta ver la injusticia, amigo mío». Su mirada, normalmente dura en las pantallas de cine, ahora transmitía una ternura pocas veces vista por el público. La plaza, que alguna vez fue un torbellino de actividad cinematográfica, ahora estaba reverentemente silenciosa. El equipo de cámara, los turistas e incluso las palomas parecían haberse detenido para presenciar este momento surrealista entre una leyenda de Hollywood y un vagabundo. Con un suave gruñido, Clint se sentó junto al ciego, con la espalda contra el muro de piedra centenario. El contraste entre la estrella de cine con su traje y el mendigo con harapos era sorprendente, pero había una dignidad compartida en sus rostros envejecidos. «¿Cómo te llamas?», Clint preguntó a través del traductor. El ciego dudó un momento antes de responder, «Joseph. Mi nombre es Joseph». Clint asintió y una suave sonrisa curvó sus labios. «Joseph, me recuerdas a un personaje que interpreté una vez. Un hombre que, a pesar de la adversidad, mantuvo su dignidad». Joseph ladeó la cabeza, intrigado. «¿Eres actor?», preguntó, su curiosidad superó momentáneamente su timidez. Un murmullo de risas suaves recorrió la multitud. Clint, con un brillo divertido en sus ojos, respondió, «He hecho algunas películas, sí». «Quizás hayas oído hablar de El bueno, el feo y el malo». Los ojos de Joseph se abrieron tras sus gafas de sol. «Clint Eastwood», susurró con incredulidad. «¿Está el legendario Clint Eastwood sentado a mi lado?». Clint se rió, un sonido profundo y cálido que resonó por toda la plaza. «En persona, Joseph. Aunque un poco mayor que los carteles». La tensión anterior se disipó por completo, reemplazada por una atmósfera casi mágica. Turistas y lugareños se acercaron formando un respetuoso semicírculo alrededor de los dos hombres.
Señor Eastwood, comenzó Joseph, su voz ahora firme con una nueva confianza, no tenía que hacer eso. Pero gracias. Gracias por recordarme que todavía hay bondad en el mundo. Clint puso una mano en el hombro de Joseph. Sabes, Joseph, me he pasado la vida interpretando a héroes. Pero los verdaderos héroes son personas como tú, que afrontan las dificultades de la vida con valentía todos los días. En ese momento, el director de la película se acercó, claramente dividido entre la necesidad de retomar el rodaje y el respeto por el poderoso momento que estaba presenciando. Clint, llamó suavemente, tenemos que volver al set en 5 minutos. Clint asintió, pero antes de levantarse se inclinó hacia Joseph. ¿Qué te parece hacer un pequeño papel en la película, Joseph? Estoy seguro de que podemos encontrar un papel perfecto para ti. La sonrisa que iluminó el rostro de Joseph era más brillante que cualquier foco en el set, marcando el comienzo de una amistad improbable y una historia que pronto sería legendaria en Hollywood y más allá. El murmullo de emoción recorrió el set como una onda eléctrica mientras Clint Eastwood, con un brazo protector alrededor de los hombros de Joseph, lo guiaba hacia el área de filmación. El equipo se movió frenéticamente, reorganizando el set para dar cabida a esta inesperada incorporación al elenco. Nunca pensé que estaría en una película, murmuró Joseph, con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Clint le apretó suavemente el hombro y respondió con su característica voz profunda, bueno, Joseph, la vida tiene una manera de sorprendernos. Créeme, he visto cosas más extrañas en Hollywood. El director, un hombre de mediana edad con el pelo gris desgreñado, se acercó a ellos, con los ojos brillando con una mezcla de admiración y preocupación. Clint, eso es increíble, pero ¿cómo vamos a incorporarlo a la escena? Clint sonrió, esa sonrisa torcida que se había convertido en su marca registrada a lo largo de los años. ¿Recuerdas esa escena en el café? ¿Y si Joseph fuera un viejo amigo de mi personaje, alguien que guarda secretos cruciales para la trama? Un murmullo de aprobación recorrió el equipo. El guionista, que estaba cerca, ya estaba escribiendo furiosamente en su libreta, con los ojos muy abiertos ante las posibilidades que se avecinaban. Joseph, sintiendo la energía a su alrededor, preguntó tímidamente, pero, no sé cómo actuar. ¿Qué pasa si me equivoco? Clint se volvió hacia él, con voz suave pero firme, Joseph, pasaste años en las calles de Praga, enfrentando desafíos que la mayoría de nosotros no podemos imaginar. Créeme, tienes más experiencia de vida que muchos actores que conozco. Simplemente sé tú mismo. La maquilladora se acercó vacilante. Señor Eastwood, ¿deberíamos limpiar un poco al señor Joseph? Clint negó con la cabeza. No. Su autenticidad es crucial. Solo asegúrate de que esté cómodo. Mientras el equipo se movía para preparar la nueva escena, Clint y Joseph se sentaron uno al lado del otro en sillas plegables. El contraste entre ellos era sorprendente, Clint con su traje impecable, Joseph con su ropa gastada. Sin embargo, había una dignidad compartida en sus posturas, una conexión que trascendía las apariencias. Joseph, comenzó Clint, en voz baja para que solo el otro hombre pudiera escuchar, cuando las cámaras comiencen a grabar, quiero que me cuentes una historia. Una historia real de tu vida en las calles de Praga. Algo que te dejó una profunda impresión. Joseph asintió lentamente y tamborileó nerviosamente con los dedos sobre la rodilla. Tengo tantas historias, señor Eastwood. Algunas felices, muchas tristes. ¿Cómo sé cuál contar? Clint sonrió gentilmente. La que sale del corazón, Joseph. La que sientes que el mundo necesita escuchar. Y recuerda, aquí no estamos haciendo solo una película. Estamos dando voz a aquellos que rara vez son escuchados. El director gritó silencio en el plató, y un silencio expectante se apoderó de la plaza. Se colocaron las cámaras y se ajustaron los micrófonos. Joseph respiró hondo, sintiendo el peso del momento. ¡Acción! La voz del director cortó el aire y, de repente, ya no estaban Clint Eastwood y un mendigo ciego sentados allí. Eran dos viejos amigos, reunidos después de años, compartiendo secretos y recuerdos. Joseph empezó a hablar, con la voz inicialmente temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra. Habló de noches frías bajo los puentes de Praga, de pequeños actos de bondad por parte de extraños, de la música de las calles que lo mantenía cuerdo. Y Clint escuchó, con los ojos fijos en Joseph, absorbiendo cada palabra como si fuera lo más importante del mundo.
En ese momento, la magia del cine se fusionó con la cruda realidad de la vida, creando algo verdaderamente extraordinario. Las palabras de Joseph fluyeron como un río, llenas de emoción y pura verdad. Habló de inviernos implacables, de sueños perdidos y encontrados, de una Praga que pocos turistas alguna vez vieron. Clint escuchó atentamente, sus ojos azules brillaban con una mezcla de compasión y admiración. El equipo de cámara quedó hipnotizado. El camarógrafo se movió en silencio, captando cada matiz de la interacción entre los dos hombres. El director, boquiabierto, les hizo un gesto sutil para que siguieran filmando, al darse cuenta de que estaban presenciando algo realmente especial. Y usted sabe, señor Eastwood, continuó Joseph, su voz ahora firme y clara, he aprendido que la verdadera riqueza no está en las monedas de mi cuenco, sino en las historias que colecciono, en las vidas que toco, aunque sea por un breve momento. Clint asintió con una suave sonrisa en sus labios. Joseph, eres más sabio que muchos hombres que he conocido en toda mi vida en Hollywood. Dime, ¿qué te ha mantenido adelante todos estos años? Joseph hizo una pausa y sus dedos arrugados recorrieron el contorno de sus gafas de sol. Esperanza, señor Eastwood. La esperanza de que cada nuevo día trae una oportunidad de redención, de conexión. Y hoy usted demostró que la esperanza no es en vano. Un silencio reverente invadió el plató. Incluso los sonidos de la ciudad parecían haber disminuido, como si toda Praga estuviera conteniendo la respiración, presenciando este momento extraordinario. Clint, conmovido por una emoción que rara vez mostraba en la pantalla, extendió la mano y tomó con fuerza la mano de Joseph. Amigo mío, acabas de enseñarnos a todos los que estamos aquí una lección de vida. Tu fuerza, tu resiliencia, eso es lo que deberíamos celebrar en nuestras películas. En ese momento, una lágrima solitaria se deslizó por debajo de las gafas de Joseph y recorrió su mejilla arrugada. Clint, con la gentileza de un hombre que ha vivido muchas vidas, tanto reales como ficticias, se lo secó con el pulgar. Cortar. La voz del director rompió el hechizo, pero de una manera que parecía casi reverente. El equipo permaneció en silencio durante unos segundos antes de estallar en un aplauso espontáneo. El director se acercó con los ojos brillantes de emoción. Eso fue extraordinario. Joseph, eres natural. Clint, tú, bueno, siempre nos sorprendes, ¿no? Clint sonrió, esa sonrisa característica que ha encantado al público durante décadas. No fui yo, fue Joseph. Tuve la suerte de estar aquí para testificar. Mientras el equipo se afanaba discutiendo con entusiasmo cómo incorporar esta escena inesperada a la película, Clint se volvió hacia Joseph. ¿Qué te parece continuar esta conversación durante la cena? Conozco un gran restaurante cercano. Joseph, todavía emocionado, asintió. Sería un honor, señor Eastwood. Pero, no estoy vestido apropiadamente para un restaurante. Clint se rió, un sonido profundo y cálido. Joseph, después de lo que acabas de hacer, podrías entrar al Palacio de Buckingham con sacos de patatas y te recibirían como a un rey. Cuando los dos se pusieron de pie, uno al lado del otro, listos para abandonar el set, era difícil saber quién era la verdadera estrella. Clint Eastwood, el icono de Hollywood, o Joseph, el hombre cuya historia acababa de cautivar a todos. Lo que estaba claro, sin embargo, era que ese día, en una plaza de Praga, la magia del cine se había fusionado con la realidad de una manera que nadie olvidaría jamás. Y así, bajo el cielo dorado del atardecer, nació una amistad improbable, que demuestra que a veces las historias más poderosas son las que la vida escribe por sí misma.